Vamos a comenzar nuestro estudio para la mañana de hoy, para este día, donde seguimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos encontramos en la sexta semana de resurrección, donde seguimos entonando el aleluya, donde seguimos respondiendo y haciendo el responsorio. Cristo ha resucitado en verdad, porque para nosotros como cristianos esto nos trae consuelo a cada uno de nosotros. Y seguimos en este tiempo de resurrección, en este capítulo 15 de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, que es una epístola bastante bonita, es una epístola bastante doctrinal, bastante teológica, donde el apóstol San Pablo defiende la fe a un grupo de cristianos griegos, y hay que entender el contexto, son cristianos griegos, y hay cosas que, bueno, de su pensamiento que, bueno, está ahí y ellos están luchando en cuanto a eso. Y el apóstol San Pablo va a estar abordando temas importantes para la iglesia. La doctrina, mis queridos hermanos, es vida para la iglesia, es vida para el cristiano. Y el apóstol San Pablo habla con esta intención, con la intención de que oigamos la palabra de Dios y, como él dice, oyendo y creyendo eso, serán salvos. Y seremos salvos porque hemos creído en Cristo Jesús, hemos creído en el que lo ha enviado, hemos creído en el que nos consuela ahora en nuestra vida como cristianos. Y la semana pasada, haciendo un pequeño resumen, vimos un poco acerca de, o bueno, escuchamos el apóstol San Pablo hablando acerca del bautismo de los muertos, no como una práctica que avale el apóstol y no es una práctica que avala la iglesia cristiana, sino más bien en su discurso él condena esta práctica y demuestra que no hay ningún provecho en esta práctica. Y vemos cómo él también va a utilizar a dos filosofías griegas para demostrarle a estos griegos, a estos cristianos griegos, cuán equivocados están en pensar que la resurrección de los muertos no es un hecho. Y si piensan eso, el día final, el día del juicio, van a ser avergonzados cuando seamos levantados entre los muertos. Entonces, vean cómo hemos ido avanzando semana tras semana, y ahora vamos a observar cómo el apóstol San Pablo ha tomado tan en serio el artículo de la resurrección, que es parte del artículo fundamentalísimo de la fe, que somos justificados por gracia, por medio de por causa de Cristo, mediante la fe. Y esto el apóstol San Pablo lo va a asegurar y le va a decir a los corintios: asegúrense de que crean en este artículo de la resurrección, y pónganse y prepárense y pónganse en guardia para que nadie los engañe y los haga confundir y pierdan y caigan de su fe. Entonces, los corintios tenían esta pregunta acerca de cómo seremos nosotros en la resurrección, cómo serán nuestros cuerpos en la resurrección. Si de verdad los cuerpos resucitan, ¿cómo serán los cuerpos en la resurrección? Entonces vamos a ver lo que dice el apóstol San Pablo, y le voy a pedir a nuestra hermana Luisa si puede leer el texto en pantalla. Okay. La resurrección y San Pablo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla de su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces, y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de las terrenales.
Otra es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Muy bien, muchas gracias, Luisa. Y vemos cómo, si hemos ido siguiendo la lectura del apóstol San Pablo y de este capítulo, y hemos visto cómo, vamos a decir así, se han escogido las perícopas a lo largo de todas estas semanas, vemos que el apóstol San Pablo en ciertos bloques es recurrente con un tema. Por ejemplo, en la semana 2 vimos cómo el apóstol San Pablo era recurrente con si Cristo no resucitó entre los muertos no resucitarán, mas Cristo sí resucitó. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo no ha resucitado. Él estaba hablando en ese bloque, era enfático en la resurrección de los muertos y la resurrección de Cristo ligadas una de la otra. La semana pasada era un tema acerca del bautismo. Y vemos cómo hoy, en esta porción, en esta pequeña porción, vemos la importancia que el apóstol San Pablo le está dando ahora a la resurrección del cuerpo. Entonces, hace un par de semanas, en uno de los estudios, una de las preguntas era, ¿por qué las escrituras le dan tanta importancia a la resurrección del cuerpo? ¿Acaso el alma no es inmortal? Y aquí está la cuestión. Los griegos no tenían ningún problema y ninguna dificultad de hablar y de enseñar que el alma era inmortal. Era parte de su creencia. La dificultad de ellos era en cuanto a la resurrección del cuerpo. Entonces, ¿pero por qué los cuerpos resucitan? Bueno, porque son creación de Dios. Y Dios vino a redimir no solamente el alma, sino el cuerpo. Por algo Cristo se encarna. Por algo Cristo toma nuestra propia carne para redimirla. Por algo Cristo muere como un ser humano, siendo verdadero Dios también y siendo verdadero hombre, muere en la cruz del Calvario y resucita siendo verdadero Dios y verdadero hombre, y asciende a los cielos, que esta semana también estamos celebrando la ascensión de Cristo a los cielos, y asciende en verdadero cuerpo, verdadera sangre, asciende como verdadero Dios y verdadero hombre que está sentado a la diestra del Padre. Y en la cena del Señor recibimos el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, la resurrección de entre los muertos y la resurrección del cuerpo es importante. Entonces, el apóstol San Pablo empieza diciendo, pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, yo no sé si ustedes se han fijado, lo que pasa es que yo soy un poco fan en cuanto a eso, pero desde el 2010 en adelante, aunque ya ha caído un poco la fama de eso, pero desde el 2010 empezó todo este boom de la temática post-apocalíptica. Y empezaron a salir cómics, empezaron a salir libros, empezaron a salir series, empezaron a salir películas sobre un apocalipsis zombie y entonces los seres humanos luchando contra los zombies. Entonces, si ustedes han visto películas de zombies, series como The Walking Dead, podrán ver cómo supuestamente la razón humana piensa que serán levantados los muertos. En el año, me imagino que a todos aquí les gusta la música y uno de los grandes músicos de la historia, Michael Jackson, en el año 82 sacó este famoso video de Thriller, en donde se puede ver, por ejemplo, también a los muertos, vamos a decir así, en vida, y este director famoso, Tim Burton, todas sus películas que hablan acerca de la muerte y todo lo demás, él, vamos a decir así, representa a los muertos en este estado de descomposición, huesos salidos. Y aunque, por ejemplo, cuando uno es sepultado y el cuerpo se descompone, el cuerpo empieza un estado de descomposición como tal hasta la espera del día de la resurrección. ¿Por qué el cuerpo se descompone? Porque nuestra carne está caída en pecado.
Y parte de la descomposición es por esto mismo, por la caída en pecado. Pero la resurrección de entre los muertos no va a ser así. No es que todos nos vamos cuando el Señor nos llame y nos levante de entre los muertos, nos vamos a levantar como los zombies de Thriller o como los zombies de The Walking Dead. Quería traer una imagen de los zombies de The Walking Dead, pero no era muy agradable a la vista. Pero el apóstol San Pablo, ¿por qué hace esta pregunta? Porque dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Nuevamente, como les decía al principio, los corintios son cristianos griegos. Ellos tienen vamos a decir así, una filosofía en su mente que le han inculcado desde pequeños y ahorita están metiéndose ministros, se están metiendo apóstoles que están queriendo enseñar otro tipo de enseñanza, otro tipo de cosas. Y para ellos no había problema con la resurrección, vamos a decir así, con el alma, la inmortalidad del alma, pero sí con el cuerpo. Y fíjense que esto no es simplemente algo de los griegos, esto es algo también de muchas religiones paganas y en realidad de la lógica, en donde para ellos más importante es la trascendencia del alma. Por ejemplo, culturas guerreras como los griegos o como los vikingos, la meta de ellos es llegar al lugar de los campeones, de los guerreros es llegar al lugar de los campeones. Por ejemplo, el Valhalla, para celebrar con los demás guerreros la victoria, pero ellos nunca hablan acerca de la resurrección del cuerpo, sino su alma yendo a un lugar en específico del Hades o al Valhalla, como tal, que para los vikingos eso es el paraíso, donde están con los dioses de la guerra y todo lo demás. Pero, y por eso ellos no tienen un buen trato de lo que es el cuerpo. ¿Por qué? Porque para la filosofía griega el cuerpo es malo. Ya eso lo hemos hablado en los primeros estudios. Pero entonces vemos que aquí el apóstol San Pablo es enfático y fíjense, él vuelve a traer esto, no, porque cuando él estuvo en el Areópago, hablando a griegos, a los atenienses, él, por ejemplo, habla y dice acerca de la resurrección de entre los muertos. Por ejemplo, en el versículo 31, él va a decir, dando fe a todos como haberle levantado de entre los muertos. Y Lucas va a escribir y va a decir, y cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos hablar acerca de esto otra vez. Entonces, para la razón humana, esto es burla. Para la razón humana, que nos levantemos de entre los muertos, nuevamente es esto. Pero esto no es lo que Dios ha destinado para nosotros. Esto no es los cuerpos glorificados que Dios ha destinado para nosotros. Esto es los cuerpos que el mundo en burla piensa que van a ser así. Pero, por ejemplo, Lutero, en esta parte, después, si ustedes quieren, por ejemplo, estas presentaciones y quieren los escritos, el escrito de Lutero o estas traducciones del escrito de Lutero, pueden pedírmela y pueden meditar más en cuanto a ellas. No voy a leer todo lo que Lutero trae en esta parte, pero por ejemplo, él va a decir que estos individuos son bastante astutos. Y parte de la discusión de Lutero en esta porción del texto, él va a decir que los griegos y mucha gente se burla también acerca de la resurrección de entre los muertos y preguntan, bueno, pero si todos van a resucitar, imagínense el día de hoy que somos más de 7.7 billones de seres humanos en la Tierra, vivos en este momento. Imagínense con todos los que nos han precedido de todas las eras, cuántas personas vamos a estar vamos a decir así, en la resurrección de entre los muertos, no en el cielo, porque estas personas hablaban acerca de para burlarse, hablaban de una resurrección y que todos vamos a estar en un mismo lugar. Y decían, ¿de dónde va a salir tanta comida o vestido
o bebida. No va a, vamos a decir así, en un día se va a agotar toda la comida. Y entonces también era la burla. Si esta persona murió siendo rey, ¿va a ser rey o los que le precedieron, el primero, por ejemplo, el primer rey de España es el que va a ser rey y no Felipe VI el día de la resurrección? ¿Cómo va a ser? Entonces, en su mente cuadrada y limitada, no podían entender este artículo de la resurrección de entre los muertos. Y vamos a decir así, este también es parte del argumento que trae el mundo. En esta sección, el apóstol San Pablo va a traer varios conceptos que hoy el mundo sigue distorsionando. Y por ejemplo, el mundo sigue distorsionando este concepto de la sobrepoblación de la tierra, que somos muchas personas, que no hay suficiente comida, no hay suficiente espacio. ¿Y cuál es el pensamiento del mundo? No vamos a traer niños al mundo, porque ya el mundo está sobrepoblado. Mejor es darle la oportunidad a un niño que está con vida de darle cariño y amor. Y ciertamente es un bonito gesto, yo no estoy en contra, por ejemplo, de adoptar a un niño. Fantástico, y felicito a todas las personas que tengan ese deseo en su corazón. Pero cuando uno se hace la pregunta, cuando uno se dice a sí mismo, no voy a traer a alguien al mundo para que sufra, o porque el mundo está sobrepoblado y entonces voy a traer una carga más al mundo, eso es parte de lo que es el pecado original. Es querer ser como Dios. Es quién soy yo para negar la vida a alguien. ¿Quién es el dador de la vida? Dios mismo. Y Dios ha prometido ser fiel con cada uno de nosotros. Y si Dios da un hijo, si Dios da una bendición, Dios también nos va a dar los medios necesarios para proveer a esa bendición, sea mucho, sea poco, pero Dios es aquel que va a sostenernos a cada uno de nosotros. Es parte de lo que nosotros confesamos en el primer artículo del credo. Y este pensamiento lógico de la razón no tiene nada que ver con lo que Dios ha enseñado en la resurrección de entre los muertos. Y lo vamos a ver dentro de un rato. Y el apóstol San Pablo no va a responder la pregunta, ¿cómo serán nuestros cuerpos? ¿Cómo nos veremos en la resurrección de entre los muertos? El apóstol San Pablo le va a decir a los corintios, no sean necios. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Entonces, aquí el apóstol San Pablo va a empezar a utilizar ciertas analogías para demostrar su punto. Y por ejemplo, él aquí va a estar hablando acerca de lo que es la semilla. La semilla, cuando uno quiere que la semilla, vamos a decir así, empiece a dar frutos o a dar lo que sea que vaya a dar esa semilla, primero la semilla debe ser plantada, debe ser enterrada. Y en ese, vamos a decir así, en ese proceso de que la semilla se va a levantar para hacer, qué sé yo, una matica de romero o una rosa o, no sé, un árbol de higo como el que tenemos acá afuera en donde nos congregamos, es todo un proceso y la semilla primero necesita morir, la semilla va a ser destrozada y van a salir las raíces y todo eso para luego dar paso a algo con vida, a algo que nos va a proveer de muchas cosas para nosotros. Y el apóstol San Pablo va a tomar este ejemplo para decir, así mismo va a pasar o tiene que pasar con nosotros. Necesitamos ser sepultados, necesitamos morir y ser sepultados para que Dios nuevamente nos levante de entre los muertos. Entonces, fíjense cómo la resurrección, vamos a decir así, la creación, la naturaleza, también proclama la resurrección de entre los muertos, con ejemplos. La semilla transformada en árbol es un ejemplo de esto. Por ejemplo, la noche
va cayendo y cayendo, y en el momento más oscuro de la noche es en el momento en el que está, entre comillas, muriendo la noche para dar paso a la luz de un nuevo amanecer, a la luz de un nuevo día. El otoño empieza a marchitar, empieza a, entre comillas, matar las hojas, y las hojas empiezan a caer, empezamos a ver, en vez de un color verdoso como la primavera, un color más amarillento, después un poco más marrón, y vemos que todo esto es para darle paso a lo que es el invierno. Y cuando uno ve, por ejemplo, los árboles sin ningún tipo de hoja y todo eso, uno dice, ay, pobrecito este árbol. Pero luego, cuando empiezan las primeras lluvias que van a dar paso a la primavera, vemos cómo empieza a reverdecer todo. Y vemos cómo empieza ahora todo a formar y a tener vida. Y esto es parte de la proclamación de la resurrección. Fíjense que la resurrección ocurre en la primavera, en el tiempo de la primavera, en el tiempo de la vida. Y nosotros estamos esperando nuestra eterna primavera junto con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Lutero va a decir, cuando sembramos un grano físico, no pensamos como si estuviera en la tierra y se descompusiera, sino que pensamos de él de acuerdo con nuestro conocimiento, de su condición futura, aunque ésta aún no está del todo evidente. Tales pensamientos no nacen de la imaginación, sino como nosotros. Así como nosotros, en nuestra existencia temporal, concebimos y formamos nuestras ideas a partir de la obra de Dios. Entonces, cuando uno siembra, por ejemplo, yo tengo aquí en mi casa, no se me ha dado, de verdad que he tratado y no se me ha dado el poder sembrar y poder disfrutar del fruto de la siembra. Se me terminan muriendo, crecen un poquito y después mueren. No soy un buen sembrador en ese aspecto, eh, pero cuando uno, por ejemplo, pone una semilla de tomate cherry, uno no piensa en la semilla en sí, uno piensa en la fruta, o sea, la planta, y después el tomatico cherry y el sabor del tomate cherry, y que me voy a preparar una ensalada o voy a preparar una pizza y algo por el estilo, y voy a disfrutar de eso. Así nosotros también necesitamos pensar acerca de la muerte y de la sepultura. Necesitamos pensar que no es que el cuerpo muere y ya después queda una cáscara vacía ahí. No, como cristianos nos regocijamos y tratamos, vamos a decir así, con respeto y con decencia el cuerpo, y es por eso que enterramos el cuerpo, es por eso que se prepara el cuerpo y se entierra ese cuerpo a la espera de que sea levantado nuevamente de entre los muertos. Entonces, nosotros como cristianos nos alegramos. Sí sufrimos un poco por la muerte, pero también nos alegramos cuando un cristiano muere, porque sabemos que ahora está en el gozo eterno, esperando también junto con nosotros la resurrección de entre los muertos. Es por eso que el apóstol San Pablo sigue diciendo, lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Entonces, nuevamente, aquí el apóstol San Pablo está trayendo o está tratando de captar el argumento acerca de la pregunta inicial. ¿Cómo serán nuestros cuerpos en la resurrección? Entonces, no van a ser nuevamente como el cuerpo de Thriller o como el cuerpo de estos zombies que se están descomponiendo y entonces se levantan así en media descomposición. No. Y fíjense, les pongo este ejemplo. Cuando ustedes van al supermercado y van a comprar verduras, todas las verduras son iguales. Todas las zanahorias son iguales. Todos los pimientos son iguales. Todos los tomates son iguales. Quizás, por ejemplo, es la misma clase de tomate, pero hay unos más pequeños, hay uno más grande, hay uno en esa misma clase que es un poco más gordito, hay otro que es más delgadito, más finito. Son diferentes. Y quizás vengan la semilla sea igual, pero la fruta y la verdura son diferentes.
Y Dios habla en la Escritura no solamente de de la resurrección de los muertos así, sino de todas las cosas. Vamos a ver ahorita cómo el apóstol San Pablo va a tomar 3 ejemplos para hablar de las diferencias, pero también para hablar acerca de las similitudes que hay. Entonces, es por eso que los cristianos, y bueno, el mundo en general ahora, pero los cristianos tienen en alta estima los cementerios. Es por eso que se hace y hay un rito fuera de la iglesia para enterrar a los muertos y encomendar, vamos a decir así, y tener la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Entonces, los cementerios son denominados o llamados Tierra Santa, donde el cuerpo es enterrado. ¿Para qué? Para la cosecha del último día, para la siega del último día, como dice Jesús en el Evangelio según San Mateo, que Él va a venir y Él va a cegar y el trigo lo va a poner de un lado y la cizaña lo va a poner del otro y va a ser quemada. Entonces, nuevamente nosotros esperamos la gloriosa y eterna primavera junto con nuestro Señor. Y Lutero sigue diciendo: he aquí que también nosotros debemos aprender y acostumbrarnos a pensar que es así ante Dios cuando echa un puñado aquí y otro puñado allá en el cementerio, o cuando me coge a mí hoy y a otro mañana, siempre uno tras otro, y los pone en la tierra con su grano o semilla. Esto nos parece el fin y la decadencia eterna. Pero Dios tiene una visión muy diferente de esto y tiene un pensamiento muy distinto. Lo hace únicamente para que sus pequeños granos puedan resurgir de la manera más hermosa durante el agradable verano que siempre, que sigue a esta miserable existencia. Está tan seguro de ello como si ya hubiera sucedido y se hubiera llevado a cabo. Entonces, la resurrección de entre los muertos es un hecho para cada uno de nosotros. La resurrección de los muertos es un hecho para todos los seres vivientes. Y nuevamente, unos van a ser para la gloria eterna, otros van a ser para la condenación eterna. Entonces, San Pablo sigue su discurso sobre la semilla y va a decir: pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y cada semilla según su propio cuerpo. Entonces, este argumento va a ser importante también para hablar acerca de la resurrección de los muertos, y Pablo está hablando aquí acerca del potencial de la semilla. Cuando uno siembra una pequeña semilla, por ejemplo, una de las semillas, y esto es un ejemplo que Jesús va a poner en los evangelios, una de las semillas más pequeñas es la semilla de mostaza, y es una de las que da uno de los árboles más grandes que hay. Entonces, ¿cómo una semilla tan pequeña puede hacer algo tan grande? Es solo por la obra y la misericordia de Dios. Entonces, los discípulos, ellos no pudieron, vamos a decir así, en la resurrección, ellos tuvieron miedo de la persona que tenían al frente. Inclusive ellos pensaron que era un fantasma quien estaba al frente de ellos. Y Jesús tenía el mismo cuerpo con el que estuvo con ellos durante 3 años, durante 33 años, aquí en vida en la tierra, pero ahora estaba en un cuerpo glorificado. Era un cuerpo diferente. Y los discípulos no pudieron comprender esto hasta que Jesús sopló el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. En este cuerpo que nosotros tenemos, como hablábamos al principio antes de empezar el estudio, no vamos a sufrir más alergias primaverales, no nos vamos a enfermar más, no vamos a envejecer, no vamos a sentir hambre, no vamos a sentir dolor, no vamos a sentir pena, no vamos a sentir sueño. Entonces el argumento de la lógica y de la razón, ¿cómo nos alimentaremos durante la resurrección, durante la eternidad? No va a haber necesidad más de comida. ¿Por qué? Porque ahora vamos a estar, nuestros cuerpos glorificados, nuestros cuerpos eternos, no van a necesitar más de las cosas temporales. Aquí en la tierra necesitamos de los bienes temporales. Aquí en esta vida temporal
necesitamos de las cosas temporales, pero en el cielo, en lo eterno, no va a haber necesidad de eso. Fíjense cómo, por ejemplo, el mismo Jesús enseña un poco en cuanto a esto en Mateo 22, y él dice que en la resurrección entre los muertos, ninguno se va a dar en matrimonio y ninguno va a tener marido, mujer o hijos o va a procrear más, sino que van a ser como los ángeles en el cielo. No vamos a ser ángeles, ya eso lo hemos hablado, no vamos a ser ángeles, vamos a ser como los ángeles en el cielo que están alabando, adorando y glorificando a Dios día y noche, pero vamos a ser seres humanos con cuerpos glorificados. No es que los ángeles son más o menos que nosotros, pero cada uno tiene su distinción y cada uno también va a tener su gloria en el cielo, que es la gloria de Cristo mismo, pero vamos a decir así, cada uno va a ser diferente en el sentido de que los ángeles son diferentes a nosotros, los arcángeles también, pero todos vamos a compartir lo mismo, que es alabar y adorar a nuestro Señor por los siglos de los siglos. Y es por eso que Lutero va a hablar y va a decir, porque la Escritura dice que Dios creó al hombre y a la mujer, y Él no cambiará su creación. Entonces, cuando el apóstol San Pablo está hablando acerca de esto, él no está trayendo la discusión, por ejemplo, de lo que es este tema de la ideología de género, pero vemos que el apóstol San Pablo está trayendo que Dios va a resucitar los cuerpos como Él los creó, los cuerpos como Él los hizo. Y Dios creó hombre y mujer. Entonces, aquí uno puede empezar a hablar de que aún cuando el ser humano intenta cambiar exteriormente la creación de Dios, y con todos estos pensamientos de la disforia de género, en el sentido de que no me gusta el género con el cual nací, y empiezan uno a hacer todos estos cambios, ya sea, por ejemplo, estos cambios transexuales o estos cambios de transespecie, que a veces es que no me siento un ser humano, sino me siento un gato, y empieza todo este cambio de mi cuerpo, empiezo a ponerme prótesis para parecerme más y más a un gato. Todas estas cosas son una disociación de lo que Dios mismo ha creado, y aunque tú quieres cambiar exteriormente, tu ADN no cambia. Tú sigues siendo, si Dios te creó hombre, sigues siendo hombre, aunque tengas apariencia de mujer, y una mujer sigue siendo mujer, aunque tenga una apariencia de hombre. Dios nos ha creado de esa manera. Y así es como Dios nos va a resucitar a cada uno de nosotros. Entonces, en el día final, Mario, que nació siendo María, el último día en la resurrección entre los muertos, él se despertará como lo que fue creado, como una mujer, como María, no como Mario. Y lastimosamente, si no se arrepiente de su pecado, bueno, sabemos que a dónde es que va a ir. No soy yo quien juzgo a ninguna de estas personas, más bien nosotros hablamos y podemos hablar con ellos acerca del arrepentimiento y del perdón que hay en Dios, y de cómo podemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y la Biblia nos dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos y purificarnos de toda maldad. Incluso aunque ya no podamos cambiar el error que hicimos exteriormente, Dios empieza a cambiar y a moldear nuestro corazón interiormente. Es por eso que también Lutero ya aquí va a empezar a hablar acerca de estas tres ilustraciones que va a traer el apóstol San Pablo. Y en esta última sección, el apóstol San Pablo va a traer una ilustración, sigue con la ilustración del grano de la semilla, para hablar acerca del cuerpo que vamos a adquirir cada uno de nosotros, este cuerpo glorificado. No va a ser un cuerpo diferente, no es que vamos a tener, como por ejemplo cuando uno está creando en el metaverso, un avatar. Entonces, bueno, quiero que mi avatar, yo tengo los ojos negros, bueno, quiero que mi avatar tenga los ojos azules, porque me gustan los ojos, y la piel un poquito más clarita, y el pelo, un pelo pincho así. No, de esa forma no es que nosotros vamos a escoger
cómo vamos a tener nuestros cuerpos. Nuevamente, Dios ya ha escogido todo eso. Dios ya nos ha creado a cada uno de nosotros. Y yo voy a resucitar en este cuerpo, pero glorificado. La segunda o el segundo ilustración que va a tratar o trae el apóstol San Pablo es acerca de animales, de las aves, de los peces, y la tercera habla acerca de los cuerpos celestiales, del sol, de la luna y de las estrellas, y todo esto sirve para ilustrar el artículo de la resurrección e inculcarlo en cada uno de nosotros. La segunda y la tercera ilustración, Pablo quiere exponer, vamos a decir así, el factor de la gloria divina, la peculiaridad que vamos a tener cada uno de nosotros en el cielo y de cómo nosotros como cristianos, como creyentes, nos alegramos. No es que el apóstol San Pablo está hablando acerca de que va a haber una jerarquía en el cielo. Hay una jerarquía, por ejemplo, en cuanto a los ángeles, pero también se nos va a hablar acerca de la gloria que van a tener cada una de las personas. Por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de que no todos son manos, no todos son ojos, no todos son bocas, no todos pueden ser pies. Hay unos que fueron llamados para ser manos, hay otros que fueron llamados para ser boca, hay otros que fueron llamados para ser el cuello de la cabeza que es Cristo, hay otros que fueron llamados para ser los pies y las piernas, y cada uno va a recibir su gloria peculiar en el cielo, pero vamos a recibir la gloria de Cristo mismo. Y es por eso que el apóstol va a hablar y va a decir, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de la bestia, otra carne es la de los peces y otra la de las aves. ¿Por qué el apóstol San Pablo trae esto? Si nosotros hoy en día, por ejemplo, sabemos que la carne de un perro es diferente a, por ejemplo, la carne de un chivo, y la carne de un ser humano es diferente a la carne de un chimpancé, pero es porque para la filosofía griega todo ser viviente es carne. No había una distinción entre lo que era carne. Para ellos todo ser viviente que poseyera, vamos a decir así, una carne, era carne. Pero el pensamiento tradicional es que cuando se habla de carne, se habla acerca de la carne humana. Entonces, aquí el apóstol San Pablo quiere hacer una distinción a los griegos. Y esto tiene mucho sentido. Y esto también nos ayuda el día de hoy a cada uno de nosotros. Nuevamente, no es que el apóstol San Pablo esté hablando per se de esto, pero nosotros podemos ver estos textos ahora, cómo nos hablan a nosotros el día de hoy. Y hay mucha gente, esta imagen es sacada de un libro de Pablo Iturrieta, que se llama Atrapado en un cuerpo diferente, donde él está, vamos a decir así, atacando todo este sistema de ideología de género, y de la transexualidad y de estos cambios y todo lo demás. Y no, Dios nos creó a nosotros como seres humanos. Dios no nos creó a nosotros como chimpancés que fuimos evolucionando hasta alcanzar el cuerpo que tenemos el día de hoy. Dios no ve estos cambios que nosotros estamos haciendo, queremos hacer el día de hoy, como algo normal. Dios lo ve como pecado. Y nosotros como iglesia también necesitamos responder en cuanto a eso, porque no toda carne es la misma carne, sino que es una carne, la de los hombres, y cuando habla aquí acerca de los hombres, está hablando acerca de el género humano, hombre y mujer. Pero vemos que genéticamente también el cuerpo femenino es diferente al cuerpo masculino, y por ejemplo los hombres no podemos ser madres, los hombres no podemos procrear y tener un bebé en nuestro vientre, porque nuestro órgano reproductor no lo permite, pero sino que la mujer, y la mujer no puede ser padre, la mujer no puede tener y no tiene las facultades que tiene el hombre, también en el proceso de la reproducción y todo lo demás. Todos somos diferentes y todos al final terminamos cuando, vamos a decir así, con la primera institución de Dios del matrimonio, se termina siendo una sola carne.
que se complementan cada uno de las personas. Es como un pastor una vez puso este ejemplo acerca de la tuerca y el tornillo. Uno puede tener un tornillo, pero si uno no aprieta ese tornillo con la tuerca, quizás va a tambalear un poco la cosa que estamos teniendo. Entonces, el tornillo y la tuerca son necesarias para ajustar las cosas que fijamos a la pared y todo eso. Así es el matrimonio y así es la vida humana. Todo es un complemento. Y es por eso que Lutero va a estar hablando y va a decir una sola clase de hombre para la vida venidera. Entonces, esto es lo que Dios ha mandado. No es que, como también esta filosofía de la reencarnación y todo lo demás, que yo hoy soy un ser humano y mañana muero y voy a reencarnar en un perro, o voy a reencarnar en un gusano, o voy a reencarnar en una rata, o voy a reencarnar en un rey, dependiendo de cómo me haya portado en la vida. No. Cuando morimos, somos sepultados en la tierra, nuestra alma va donde tiene que ir y luego seremos levantados con nuestro cuerpo en gloria. Y es por eso que San Pablo va a seguir hablando y va a traer ahora la ilustración de los cuerpos celestiales. Unos son los cuerpos celestiales y otros son los cuerpos terrenales. Y cada uno tiene su gloria. Entonces, fíjense, por ejemplo, esta imagen. Esta imagen es de las Pléyades. Y vemos cómo cada una de estas estrellas en la constelación en la que ellas se encuentran brillan de una forma diferente y tienen tamaños diferentes. E incluso una de las 7 Pléyades se dice que no brilla con tanta intensidad como el resto de las otras 6, que su brillo se está apagando poco a poco. Y esto lo trae el apóstol San Pablo para hablar y mostrarnos también lo mismo, de que todos vamos a ser resucitados entre los muertos y vamos a ser resucitados en nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos van a tener rasgos, vamos a decir, si todos vamos a resucitar en gloria, pero cada cuerpo también va a ser un poco diferente. Como hoy en día, yo por ejemplo tengo un poco más de color, soy moreno en comparación a muchos de los demás hermanos. Hay otros que son blancos como la leche, hay otros que son más oscuritos y todo eso, hay unos que son más altos, otros que son más pequeños, hay unos que tienen quizás algunos, yo tengo varios lunares, por ejemplo, en la cara, hay otros que no, hay otros que tienen muchas pecas, todas esas cosas son particulares y que nos diferencian a cada uno de nosotros, y también la intensidad, y vamos a decir así, y son rasgos peculiares de cada uno de nosotros. Y es lo que el apóstol San Pablo está trayendo aquí en este punto. Así como los cuerpos celestiales y así como los cuerpos terrenales se difieren en algunas cosas, así también una va a ser la gloria celestial y otra va a ser la gloria terrenal. Entonces, aquí no es que nuevamente va a haber jerarquías en el cielo y que pero ¿por qué tú tienes un poquito más de la gloria de Dios que yo? En el cielo no va a haber envidia, en el cielo más bien va a haber regocijo en cuanto a eso, pero nuevamente la ilustración que pone el apóstol San Pablo acerca del cuerpo. La misma ilustración que pone el apóstol San Pablo, no todos fueron llamados para ser evangelistas, maestros, apóstoles. Unos fueron llamados para ser apóstoles, otros para ser maestros, otros para ser evangelistas. En la iglesia no todos fueron llamados para ser pastores, no todos fueron llamados para ser diáconos o diaconisas, sino que también fueron llamados para ser miembros. Imagínense una iglesia en donde haya puros pastores. Yo conocí una iglesia donde había más de 12 pastores y cada pastor se peleaba por el púlpito, por quién iba a predicar. Entonces, ahí vemos, no es que uno era mejor que el otro ni nada por el estilo, no, pero cada uno
tiene su peculiaridad y cada uno tiene su llamado y su oficio. Entonces, por ejemplo, Lutero va a hablar aquí y va a decir, vamos a decir así, él va a poner el énfasis en la naturaleza de cada uno de nosotros y de cómo Cristo nos va a resucitar a cada uno de nosotros, y va a hacer hace esta distinción entre, vamos a decir así, que todos vamos a resucitar entre los muertos, pero fíjense, siempre hay cosas que tienen, entre comillas, más gloria que otros, son más preciosos que otros. El oro es mejor que el plomo, la plata es mejor que la paja, las joyas son mejores que la piedra del campo, y entre los cuerpos celestiales el sol es más resplandeciente y más hermoso que la luna. En realidad la luna brilla por los rayos del sol, y una estrella es más bella y brillante que otra, y sin embargo todos los astros tienen una misma naturaleza y un mismo cuerpo, y todos son amados y cuidados por Dios mismo. Entonces, ¿vamos a tener diferencias en el cielo? Sí, vamos a tener diferencias en el cielo. No es como, por ejemplo, también nuevamente, el que me conoce sabe que me gustan mucho las series y las películas y toda esta parte de ciencia ficción, y el año pasado terminó una serie que a mí me gustaba mucho que se llamaba Los 100, y el final fue un poco porque el final era acerca de la trascendencia, y la trascendencia de ellos es que todos quedaron como seres de luces. Entonces, en la tierra donde ellos estaban, se veía como un haz de luz que representaba a cada persona, y todos esos haces de luces eran iguales, y ellos trascendieron para hacer una misma conciencia. Y eso es parte de, eso responde a una filosofía también, y parte de esto de la filosofía griega, y es por eso que el apóstol San Pablo está trayendo esto. Todos vamos a tener nuestra peculiaridad como seres naturales, vamos a tener también, aunque es la gloria de Dios, va a haber algunas distinciones, pero eso no significa que seamos más o menos importantes para Dios unos que otros. Y ya sigue aquí el apóstol San Pablo para ir cerrando esta porción. Él va a decir, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Entonces, a mí siempre me encanta esta imagen en donde es la adoración a el Cordero, la adoración y es la cena de la boda del Cordero. Entonces, por ejemplo, podemos ver laicos, podemos ver monjes, podemos ver aquí a los sacerdotes, a los obispos, podemos ver aquí a otro grupo de personas, los ángeles y los arcángeles, los seres vivientes, todos están haciendo ¿qué? Alabando y glorificando a Dios. Entonces, por ejemplo, a mí me gustó una vez conversando con un pastor, él me decía que él ya se compró una casulla roja para su muerte, que la va a estrenar el día de su muerte, y él quiere que él ser enterrado con esa casulla el día de su muerte. ¿Para qué? Para que cuando el Señor lo levante de entre los muertos, él ya esté levantado y él ya esté listo con la vestimenta del oficio al cual Dios lo llamó aquí en la tierra, de ser pastor. Y ese pensamiento me pareció tan bonito en cuanto al ministerio pastoral, e inclusive eso lo vamos a ver en la última de las secciones de este estudio bíblico, pero el pastor es enterrado, y los pastores y todos los obispos y todo eso son enterrados del lado contrario a los miembros, a los laicos comunes. Entonces, por ejemplo, si en un cementerio se entierra la cabeza de una persona normal al sur y los pies hacia el norte, el pastor va a ser al contrario. Su cabeza va a ser enterrado al norte y sus pies al sur. Y esto tiene un significado bastante teológico, porque el día en que se levanten de entre los muertos, el pastor se va a levantar y va a darle la cara a la congregación de entre los muertos y les va a decir:
ya estamos en la resurrección eterna, ya vamos a compartir la cena de la boda del Cordero, ya el cielo y la tierra, el fin de los tiempos se ha consumado y vamos a estar con nuestro Señor. Entonces, todo tiene un significado teológico y un significado bonito, y esto es parte de lo que nos habla el apóstol San Pablo aquí, en esta porción. Y Lutero va a decir, ahora San Pablo aplica esta ilustración a su artículo diciendo, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Quiere decir, todos resucitaremos con cuerpo y con alma, pero con una nueva esencia o forma de cuerpo y sus miembros. Por lo tanto, nadie debe dejarse llevar por las habladurías y las ideas paganas en cuanto a cómo esto puede concordar con la razón y en cuanto a cómo esto puede hacerse. Porque si el cuerpo es glorificado, los miembros con sus funciones también estarán en un nuevo modo de existencia. Rápidamente será evidente que a fin sirven y para qué serán utilizados. Si ya no será necesario como ahora para las funciones transitorias. Por ejemplo, los reyes o los gobernantes ya no van a necesitar ser reyes y gobernantes, sino que todos vamos a ser iguales, todos vamos a estar adorando a el Cordero. Por ejemplo, la de Pedro y la de Pablo será la gloria de los apóstoles. Uno participará en la gloria de un mártir, el otro en la de la piadosa obispo y predicador, cada uno de acuerdo con la obra que haya realizado. Del mismo modo, cada miembro del cuerpo tiene su propio honor. Los ojos tienen un honor que difiere al de las manos y el de los pies, etc. Además, el sol en los cielos tiene un brillo diferente al de las estrellas, y las estrellas están más brillantes y radiantes que otras, lo que hace que cada una se distinga bien de la otra. Y sin embargo, en cuanto a las personas son iguales y tienen la misma esencia, y todo tendrá igual alegría y dicha de Dios. Del mismo modo, todas las estrellas brillan y resplandecen en el cielo, aunque emiten más o menos brillo o luz. Baste esto en cuanto a las comparaciones o ilustraciones de Pablo, aduce para inculcar a los sencillos que no deben dejarse engañar por las ideas burdas y ruines que se basan en esta vida. Ahora concluye y explica la ilustración en un lenguaje claro y sencillo. Seremos resucitados. ¿Y seremos resucitados para qué? Para la gloria eterna. Pablo aquí nos está haciendo un gran y hermoso recordatorio sobre lo que es la resurrección de entre los muertos y sobre cómo vamos a resucitar de entre los muertos. Vamos a resucitar en gloria y vamos a tener un cuerpo glorificado. Nuestra imaginación, nuestra mente es limitada para entender cómo va a ser ese cuerpo glorificado. Ni siquiera los mismos discípulos pudieron comprender el cuerpo glorificado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no nos agobiemos en cómo va a ser nuestro cuerpo o cómo vamos, qué apariencia vamos a tener. Descansemos en el Señor. Descansemos que en el último día Él nos va a levantar y ahora vamos a ver todas las cosas claramente. Entonces, hoy no podemos ver las cosas del futuro, las cosas celestiales con toda su claridad, pero mañana, cuando venga nuestro Señor, las vamos a poder ver con toda claridad. Entonces, mis queridos hermanos, si